Buenas tardes compañeros y tutor. Este video corresponde a la fase 5, socializar resultados finales del curso contrológico. Entonces acá podemos ver los que son los integrantes del grupo con el punto que van a exponer. Mi grupo es el 203041-47. Entonces procedemos a la exposición de cada uno de los integrantes del grupo. Buenos días, mi nombre es Fabián Castellanos. Voy a hacer la explicación de identificación del escenario y análisis de la estabilidad. En primera medida hicimos el circuito en Proteus de una resistencia para horno, una batería de 15 voltios y un switch. Hicimos el análisis interactivo para utilizar el método gráfico. Luego utilizamos el modelo 1213 para resolver el modelo primer orden más tiempo muerto. Este utiliza el 25% y el 75% de la temperatura. Entonces ahí identificamos cuánto tiempo se demora en alcanzar estos valores. Luego entonces lo que hacemos es encontrar la constante de proporcionalidad, es la diferencia entre la temperatura sobre la diferencia entre el voltaje. Y luego lo que hacemos es aplicar la constante que hallamos multiplicada por el tiempo que duró, la diferencia del tiempo que duró entre el 25 y el 75%, eso hallamos el tiempo tau, y luego lo que hacemos es reemplazar esos valores que encontramos en el modelo matemático del método y generamos la función de transferencia que ingresamos en el command window de MATLAB para hallar la gráfica computacional, el análisis computacional. Luego entonces comenzamos a encontrar los puntos críticos como tiempo de retardo, que es el tiempo que logra el 50% de la temperatura máxima. Luego el tiempo de subida, que es la diferencia entre el tiempo que dura en alcanzar el 10% y el tiempo que dura en alcanzar el 90% de la temperatura. El tiempo pico, que es el tiempo máximo de elongación, el tiempo que dura en lograr eso. Y después de eso hacemos una comparación entre lo que nos da el método computacional y el método gráfico analítico. Entonces el tiempo de subida, el tiempo de estabilidad y el tiempo en que logra el punto pico, la máxima elongación. Muchas gracias. Para el diseño de un controlador PID, primero utilizamos la regla de Ziegler-Nichols para una respuesta de escalón de la función de transferencia, en este caso para un sistema de calefacción. Entonces lo primero que hacemos es aplicar la forma estándar, que es esta ecuación que vemos ahí, ¿sí? Como se ve en la tabla, ¿sí? Y el control, lo que hacemos es reemplazar los valores que tenemos dependiendo los parámetros que necesitemos, lo que sea solicitado o el sistema que necesitemos. Sí, digamos que básicamente se ve así, dependiendo el voltaje que apliquemos, y la idea es que si la temperatura deseada es buscar la estabilidad en el sistema que deseemos instalar, en este caso 160 grados como ejemplo, y estabiliza. Gracias. Tengan un cordial saludo. Quien les habla, Miguel Osvaldo González. A continuación voy a hacer la sustentación de la implementación del controlador en un microcontrolador. Esto corresponde ya a la fase 5, en la cual estamos socializando los resultados finales. Entonces voy a proceder pues aquí mostrando, bueno, este fue el montaje. Aquí tenemos el divisor de tensión que corresponde a 0.01 veces esta salida de tensión. Es decir, que para que cuando aquí, por ejemplo, me mida 100 grados Celsius, ¿sí? O sea, que tenga una salida aquí de 100 voltios, aquí voy a tener 1 voltio. ¿Listo? ¿Qué sigue? Las variables de control. Entonces, para las variables de control,
Esas ya se habían identificado en una fase anterior, se habían obtenido por medio del método de Ziegler y Nichols. Entonces tenemos el KP, el tiempo integral y el tiempo derivativo, que ya fueron calculadas y se habían obtenido estas constantes. Listo, aquí ya se procede pues con la implementación del código, en donde se hace pues la respectiva inclusión de la librería del microcontrolador. Listo, se hace pues en este caso las ecuaciones correspondientes para el tiempo de muestreo, que pues para mi caso lo puse como 200 milisegundos. Bueno, en sí para toda esta explicación hay un video aparte, la explicación de la implementación de todo el código. Pero entonces, bueno, aquí tenemos la implementación de las variables, la declaración de las variables. ¿Qué más tenemos aquí? Los decrementos con los cuales se va a hacer el muestreo. Listo, entonces aquí tenemos la parte en donde se carga la ecuación del controlador PID discreto. Listo. ¿Cómo se manejó esto? Entonces se va a hacer por medio de un PWM, ¿sí? Lo cual se va a manejar aquí por medio de este MOSFET. Entonces, por medio de esa modulación de ancho de pulso, me va a controlar para que con respecto a las perturbaciones, yo pueda tener siempre control sobre mi sistema. Entonces, bueno, aquí hay un pantallazo ya del modelo trabajando. Tenemos aquí 160 grados. ¿Por qué? Porque tenemos 160 voltios a la salida, aquí 1.6 en la entrada del microcontrolador. Y aquí vemos la respuesta de nuestro controlador de temperatura en este caso. Y pues aquí no son muy perceptibles las perturbaciones, pero se ve que tiene una buena reacción. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias. La fase 5 de socializar resultados, entonces a mí me correspondió el comportamiento ante diferentes perturbaciones. Entonces acá podemos observar lo que es el montaje del sistema en el software Proteus. Acá podemos observar lo que es la señal sin ninguna perturbación. Lo que busca el sistema es estabilizar la temperatura del calefactor a 160 grados. Entonces acá podemos observar que desde el momento inicial 0, la temperatura llega aproximadamente a los 162 grados y logra su estabilidad en el segundo 40, los 160 grados. Entonces ya podemos acá observar lo que es la señal generada mediante las dos perturbaciones indicadas. Acá tenemos la señal más ampliada. Entonces acá ya podemos lo que es analizar el sistema. Entonces acá observamos el momento inicial, que es de 20 voltios, la entrada al calefactor. Sube más o menos hasta los 185 grados centígrados y aproximadamente en el segundo 40 logra estabilidad de los 160 grados. Acá podemos observar lo que es la primera perturbación, que se da aproximadamente en el segundo 50. Conmutamos lo que es la entrada al calefactor, que está en 20 voltios, la pasamos a 15 voltios. Entonces ahí logramos que el sistema pues tenga un bajón de temperatura, aproximadamente hasta los 150 grados centígrados, pero aproximadamente en el segundo 75 logra estabilidad otra vez el sistema. Y acá tenemos lo que es la intrusión de la segunda perturbación. Entonces volvemos a conmutar la fuente a los 20 voltios de entrada al calefactor. Entonces ahí logramos que la temperatura suba un poquito, sube aproximadamente hasta los 170 grados centígrados y aproximadamente en el segundo 145 logra otra vez estabilidad del sistema, llegando a los 160 grados centígrados. Listo, compañero, muchas gracias. Y ya con base pues en la ejecución de la fase 5 pues tenemos las siguientes conclusiones, que al resolver pues, los requerimientos de la guía podemos observar lo que es el comportamiento de las curvas de reacción, introduciendo pues indicadores y parámetros establecidos en actividades anteriores para lograr como respuesta una estabilidad del sistema.
Y ya después al introducir un microcontrolador y posteriormente pues tenemos que configurarlo e introducir un código de programación mediante el software compiler podemos definir que nos da una respuesta bastante aceptable, ya que al momento pues de introducir las dos perturbaciones, este microcontrolador pues logra rápidamente recuperar el sistema y mantenerlo de acuerdo a lo que es el límite de temperatura, que es de 160 grados. Entonces, según lo observado, pues la respuesta del microcontrolador se puede decir que el método de Seegers-Nichols resulta bastante beneficioso al realizar lo que es la sintonía del microcontrolador y que a pesar pues de que se trata de un método que parte de lo gráfico, se puede obtener un control sin sobrepasamiento y con una buena respuesta ante diferentes perturbaciones. Listo compañeros, este es nuestra exposición. Muchísimas gracias.